La religión y las creencias en El Padrino, una mirada profunda. Más allá de las rivalidades de las familias mafiosas y las sangrientas venganzas, El Padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola, esconde una dimensión mucho más profunda, la religión y las creencias. En esta entrega, nos sumergiremos en la fascinante complejidad de la fe en la vida de los Corleone, explorando cómo la religión moldea su código moral, sus acciones y su trágico destino. Catolicismo. Los Corleone son, en su mayoría, católicos devotos. Su fe impregna su visión del mundo, basada en la idea del pecado, la redención y el perdón. Vito Corleone, el patriarca, recurre a códigos morales católicos para justificar sus actos. Por ejemplo, cree que la violencia solo es aceptable como castigo por un mal mayor. Rituales. La familia Corleone lleva a cabo rituales que reflejan su religiosidad. Las bodas, los bautizos y los funerales se convierten en escenarios para reafirmar su fe y solicitar la protección divina. Confesión. La confesión es un tema complejo para los Corleone. Si bien creen en el perdón divino, su estilo de vida los aleja del sacramento. Vito, por ejemplo, busca consejos de un sacerdote como una forma de aliviar su conciencia, pero no se confiesa abiertamente. La culpa. La culpa es un sentimiento constante en la familia Corleone. Viven en un mundo de violencia y moralidad dudosa, lo que genera un conflicto interno entre sus creencias religiosas y sus acciones. Michael Corleone, el hijo menor, experimenta una transformación moral a lo largo de la historia, alejándose cada vez más de su fe inicial. La religión en El Padrino no es solo un trasfondo decorativo, sino una fuerza que impulsa la narrativa. Veamos algunos ejemplos. La negativa de Vito Corleone de involucrarse en el negocio de las drogas se basa en sus principios morales y su temor a las represalias divinas. La boda de Connie Corleone se convierte en un sangriento baño de sangre, profanando el sacramento y marcando el comienzo de la caída de Mako. El propio Mako, en su ascenso al poder, se distancia de la religión y se convierte en una figura cada vez más despiadada, manchada por la culpa y la violencia. El Padrino nos invita a reflexionar sobre la relación entre fe y moralidad. ¿Puede la religión justificar actos violentos? ¿Cómo navega la familia Corleone este conflicto interno? Estas son preguntas que la película plantea sin ofrecer respuestas fáciles. Al explorar estos temas, El Padrino se erige como una obra cinematográfica aún más rica y compleja. No solo es una historia de mafia, sino una tragedia griega moderna que explora las profundidades del alma humana, la culpa, el perdón y la búsqueda del poder. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo crees que la religión influye en las acciones de los Corleones? Déjanos tus comentarios en la sección inferior y no olvides suscribirte para más análisis cinematográficos profundos.